responsabilidades de la empresa en relación al plan de igualdad, a su negociación y a su registro. Y luego al final de mi ponencia también os voy a dar unas cuantas pinceladas de qué es lo que ahora mismo, en qué se está fijando especialmente Inspección de Trabajo respecto a esta responsabilidad de las empresas en materia de igualdad. El primer punto, evidentemente, que es responsabilidad de la empresa, que parece una obviedad, pero tenemos que tocarlo, y es precisamente el plan de igualdad. El plan de igualdad, y esto, como me repito, parece obvio, pero muchas veces no lo es. El plan de igualdad es un requisito legal para todas las empresas con más de 50 personas en plantilla desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019. Es decir, en abril de 2019, que fue cuando entró en vigor este Real Decreto Ley, en ese momento todas las empresas que tenían más de 50, o que tienen ahora mismo, hasta la actualidad, más de 50 personas en plantilla, tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Porque muchas veces nos encontramos con que aquí teníamos en el propio Real Decreto, nos decía, hay unos plazos, ¿no? Es decir, podemos escalar las empresas de entre 151 y 250 personas, que era el tope que nos marcaba la Ley de Igualdad de 2007, nos decía, vale, entre 151 y 250 personas van a tener la obligación de registrar el plan de igualdad hasta el 7 de marzo de 2020. Luego, hasta el 7 de marzo de 2021 van a tener la obligación de registrar, es decir, de tener aprobados y registrados este plan de igualdad, las empresas de entre 101 personas y 150 personas trabajadoras. Y a partir del 7 de marzo de 2022, es decir, lo tenemos aquí cerquita, tienen que tener aprobados los planes de igualdad las empresas que tengan entre 50 y 100 personas trabajadoras. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo os comentaba antes, con este inicio que yo os he hecho diciendo que las empresas de más de 50 personas tienen la obligación de tener plan de igualdad desde 2019? Pues que no tiene nada que ver. Que el Real Decreto nos dé unos plazos para poder tener aprobado y, por tanto, registrado en RECOM nuestro plan de igualdad, en este caso a las empresas entre 50 y 100 hasta el 7 de marzo de 2022, como para que esa obligatoriedad exista. Es decir, la obligatoriedad de tener plan de igualdad existe desde 2019. Otra cosa es que se hayan establecido unos plazos para poder tener este plan aprobado y registrado. Esto significa que podemos decirle a Inspección de Trabajo, valga la redundancia, que luego hablaremos al final de esto, podemos decirle ante una inspección, oye, no, yo no tengo obligación de tener plan de igualdad porque tengo 50 personas en plantilla. No. Es decir, la obligación de tener plan de igualdad la tengo, y la tengo desde 2019. Lo que aún no tengo obligación es de tener aprobado y registrado mi plan de igualdad, porque aún tengo de plazo hasta este 7 de marzo de 2021. Por tanto, obligación de las empresas de más de 50 personas, tener plan de igualdad. Dentro de tener plan de igualdad, nos va a decir Autoridad Laboral, solo voy a entender que tienes plan de igualdad cuando ese plan de igualdad está registrado. Por tanto, voy a tener el plan de igualdad, y en el caso de tener más de 50 personas en plantilla, de 50 a 100, pues tengo este plazo hasta el 7 de marzo de 2022 para registrarlo. Pero aún así, mi obligación comienza en el momento en el que el Real Decreto Ley 6/2019 me dice que tengo que tener plan de igualdad a partir de las 50 personas en plantilla. ¿Y qué tenemos? O sea, ¿qué es el plan de igualdad? O sea, ¿qué es lo que tiene que construir el plan de igualdad? Pues además de los requisitos mínimos que ya se regulan en el Real Decreto 901/2020, que entró en vigor pues hace un año, sí, el 14 de este mes hizo un año de su entrada en vigor, es importante y se pone especial énfasis en los siguientes puntos. Para empezar, tener un diagnóstico de igualdad. ¿Qué es un diagnóstico de igualdad? Un diagnóstico de igualdad va a ser el documento que nos va a servir como base, como cimiento de nuestro plan de igualdad. En este diagnóstico vamos a tener que contar con unas áreas que son de obligatorio análisis. El propio Real Decreto nos va a hablar de qué áreas son
obligatorias analizar para yo poder tener un diagnóstico que sea válido. Una vez analizadas estas áreas, cada una de ellas, que no son pocas, cada una de estas áreas vamos a tener que comprobar si realmente se está llevando a cabo procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y si encontramos algún tipo de desigualdad, vamos a tener que detectar qué propuestas de mejora son necesarias para paliar estas desigualdades, y estas propuestas de mejora de cada una de estas áreas son las que van a ser las bases para construir y diseñar las acciones positivas que van a figurar en nuestro plan de igualdad. Además de diagnóstico de igualdad, tened en cuenta que estoy hablando de cuáles son los requisitos a los que se les pone énfasis, ¿vale?, del plan de igualdad. Aparte del diagnóstico de igualdad, importantísimo y cada vez más, la auditoría retributiva. Para empezar, porque no vamos a poder registrar el plan de igualdad sin la auditoría retributiva. Pero para terminar, porque hay un Real Decreto, en este caso el 902, que regula exactamente qué requisitos tiene que tener la auditoría retributiva. Entre ellos, como digo aquí, debe requerir de disponer de la valoración de puestos de trabajo aplicando la perspectiva de género, que esto es un punto que muchas veces se nos olvida o se nos quiere olvidar. Es decir, la auditoría retributiva parte de la valoración de puestos de trabajo y no podemos continuar haciendo el resto de requisitos de la auditoría retributiva si nuestra valoración de puestos de trabajo no ha tenido en cuenta la perspectiva de género. Una vez tenemos hecha esta valoración de puestos de trabajo con esta aplicación de la perspectiva de género, vamos a crear agrupaciones de puestos de igual valor, porque la auditoría retributiva es este elemento que nos va a conseguir, o en teoría es lo que debe intentar conseguir, la máxima puesto de igual valor, igual retribución. Estos elementos, como bien digo, tienen que seguir la estructura que marcan los Reales Decretos, el 901 y el 902, en los aspectos que se definen en el Real Decreto 901 y en el Real Decreto 902. Sin embargo, vamos a encontrarnos que gran parte del contenido de los elementos obligatorios no quedan estructurados. Vamos a ver que hay algunos que sí que están perfectamente estructurados sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que se tiene que analizar. Sin embargo, va a haber otros que no. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Tened en cuenta que esta normativa es de aplicación a todas las empresas que tengan más de 50 personas en plantilla, con las características que tengan esas empresas, con el sector característico de esa empresa, con la casuística de esa empresa, lo que evidentemente puede no, va a tener en cuenta un plan de igualdad muy personalizado y muy adaptable a la propia organización, y de hecho eso es lo que busca. La normativa legal, tanto desde la primera ley de igualdad hasta los reales decretos, lo que buscan es que el plan de igualdad sea un documento vivo que esté adaptado a las necesidades de la organización para poder dar esta consecución de la igualdad efectiva. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo garantizamos que lo que yo estoy diagnosticando y lo que yo estoy teniendo en cuenta en mi plan de igualdad es suficiente y necesario para que nuestro plan de igualdad sea válido? Pues, como bien os pongo aquí, negociación colectiva. Es otra de las características imprescindibles que tiene que tener nuestro plan de igualdad, y es el siguiente punto que vamos a ver, la negociación. Es decir, una vez hemos decidido o nos hemos dado cuenta de que tenemos las características necesarias para tener un plan de igualdad, ¿cómo vamos a negociar este plan de igualdad? Respecto a la validez de un plan de igualdad, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Un plan de igualdad va a ser válido siempre y cuando contengan los apartados obligatorios que se indican en estos reales decretos, el 901 y el 902, y va a ser válido siempre y cuando haya sido objeto de negociación en el seno de la comisión negociadora. Y veis que pongo que haya sido negociado y no que haya sido acordado, y esto tiene una razón. Pero para empezar, importantísimo, y no me cansaré de repetirlo en esta jornada y en todas las que hago respecto a los planes de igualdad,
No podemos olvidarnos de quién puede negociar. Y cuando hablo de quién puede negociar es quién está legitimado para negociar. Y la nueva normativa del 901 nos dice que es posible que existan 3 supuestos diferentes. Y solo 3 supuestos diferentes. Fuera de aquí, nadie más está legitimado para negociar nuestro plan de igualdad. El primer supuesto es el más sencillo, que es una comisión negociadora básica, ¿no? Es la comisión negociadora que está conformada por un lado, la representación de la empresa y por otro lado, la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Cuándo yo puedo constituir esta comisión negociadora? La voy a poder constituir siempre y cuando todos los centros de trabajo que yo tenga en mi organización estén representados por RLT, es decir, todos los centros de trabajo han participado en las elecciones sindicales, han elegido representante sindical y tienen una RLT que los represente. En ese caso, vamos a coger y vamos a informar a la RLT de que vamos a dar inicio al proceso negociador del plan de igualdad y la RLT va a designar a qué personas van a representarlas en la comisión negociadora. En este caso, la única condición que vamos a poner para la conformación de esta comisión negociadora es que tenga que ser paritaria en número. En género se recomienda que sea paritaria entre hombres y mujeres, pero es obligatorio que sea paritaria en número. Por tanto, voy a tener a las mismas personas por parte de la RLT que por parte de la empresa. Esta es una comisión sencilla y normalmente la que estábamos acostumbrados a trabajar. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando o bien no tengo RLT o bien tengo RLT pero solamente representa a algunos centros de trabajo? Cuando no tengo RLT, ¿qué es lo que nos dice el Real Decreto? Nos dice, vale, lo que tienes que hacer es formar una comisión negociadora que se va a llamar comisión sindical. ¿Por qué se va a llamar comisión sindical? Porque la va a formar por un lado la representación de la empresa y por otro lado la representación de la plantilla por parte de los sindicatos representativos, tanto representativos a nivel nacional como representativos a nivel sectorial, nacional en el caso de que el ámbito del plan sea nacional o regional en el caso de que el ámbito sea regional. Esto se va a conformar de la siguiente manera. La empresa va a hacer un comunicado a los sindicatos representativos. Importante tener en cuenta que los sindicatos representativos están hasta arriba de peticiones, entonces muchos han habilitado correos específicos para que puedas comunicarte con ellos de cara a una negociación. Sin embargo, estos correos no son los únicos a los que te puedes dirigir. Lo digo de cara a que si ocurre, y puede ocurrir, el no recibir respuesta de los sindicatos representativos, esto no nos justifica para poder presentar a registro un plan de igualdad no negociado. Nunca vamos a poder registrar un plan de igualdad que no haya sido sujeto a una comisión negociadora. Por tanto, de todas las maneras que podamos encontrar, vamos a contactar con los sindicatos representativos y nos dice el Real Decreto, va a estar bien constituida esta comisión sindical con aquellas personas que respondan en un plazo de 10 días desde el momento en el que hacemos la comunicación. ¿Significa esto que está bien constituida si no responde nadie? No, tiene que responder alguien. Pero si nos responde solamente una persona, imaginaos 4 comunicaciones a 4 sindicatos que hemos hecho, estará bien constituida con solamente esta persona. Aquí sí que nos da otra condición, en este caso, aparte de que deba ser paritaria, y es que en este caso la comisión sindical se va a constituir con un máximo de 6 personas por parte. Por último, en el caso de tener RLT en algunos centros y no RLT en otros centros, lo que vamos a hacer es una comisión mixta, es decir, por un lado avisamos a nuestra RLT con el mismo procedimiento que hemos visto en el procedimiento de comisión negociadora. Por otro lado, vamos a avisar a los sindicatos representativos indicando los centros en los que no tenemos representación y va a tener las mismas características que la comisión sindical. Vamos a hacer un mix, y de ahí el nombre de comisión mixta, y vamos aquí a tener como máximo 13 personas por parte. Y ya os digo que normalmente no se tienen 13 personas. ¿Y cuáles pueden ser los resultados de esta negociación? Pues muy fácil. O bien llegamos a un acuerdo
o bien no llegamos a un acuerdo. Normalmente, ¿qué es lo habitual? Lo habitual es llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque al final, aunque tengamos diferencias y creamos que haya intereses diferentes entre las partes, el interés común siempre va a ser pues, el conseguir esta igualdad, ¿no?, de oportunidades entre mujeres y hombres y el que el plan de igualdad llegue a término. Por tanto, aunque las negociaciones, dependiendo de la situación, se puedan alargar más o menos en el tiempo, se suele llegar a acuerdo y podemos registrar un plan de igualdad acordado con la comisión negociadora. Sin embargo, a pesar de esto, ¿es posible que no lleguemos a un acuerdo? Pues claro, es posible que surjan diferencias durante la negociación, no lleguemos a acuerdo y en esos casos nos dice, y de hecho introduce esta posibilidad, el Real Decreto 901, que hasta ahora no existía, introduce la posibilidad de registrar un plan de igualdad como negociado no acordado. Y en este caso, la obligación de la empresa, la empresa podría cumplir con su obligación de registrar un plan de igualdad sin haber llegado a este acuerdo con la comisión negociadora. Independientemente de que haya acuerdo o que no haya acuerdo, vamos a registrar el plan. Y aquí tenemos este último punto de este taller, antes de hablar de inspección, que es el registro del plan. Es decir, una vez ya tenemos el plan que hemos decidido que vamos a registrar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como os decía, sea acordado o no sea acordado, la empresa está obligada a registrar el plan de igualdad y además el Real Decreto 901 nos dice que este registro debe hacerse en el plazo de 1 año desde que se conforma la comisión negociadora. También os tranquilizo aquí. Si la propia comisión negociadora acuerda perpetuar las negociaciones un poco más allá del año, una vez pasado el año, es posible perpetuarlo si es de mutuo acuerdo. Es decir, a lo mejor vamos a hacer un par de reuniones más, no vamos a registrar sin acuerdo cuando podemos llegar a acuerdo. Aún así, y aquí siempre hablamos por experiencia propia como consultora, es posible tener una inspección de trabajo y que nos llegue un requerimiento de inspección de trabajo por haber pasado el año y no haber terminado las negociaciones. Eso sí, tendremos que aportar todas las actas de negociación y seguramente no tengamos una sanción, digo seguramente porque no puedo asegurarlo, pero normalmente se entiende que si el proceso de negociación sigue estando en marcha, pues no es que la empresa no esté haciendo nada, sino que se está trabajando en ello. Independientemente de esto, la empresa puede registrar si no ha llegado a acuerdo en las negociaciones. El registro en RECOM va a ser válido, es decir, un plan, y por eso el propio 901 te da la opción, un plan registrado como no acordado es válido. Eso sí, no garantiza que la parte social intente impugnar el plan e intente que sí se llegue a acuerdo, bueno, pues estableciendo los mecanismos que considere. Pero, recalco, el registro en RECOM es válido. ¿Y qué tenemos que aportar en el registro en RECOM del plan de igualdad, independientemente de si está acordado o no? Pues por un lado el acta de constitución de la comisión negociadora. Como os acabo de decir hace minutos, es importante que las personas que conforman la comisión negociadora estén legitimadas para ello. ¿Cómo sabe RECOM si están legitimadas para ello? Pues te van a pedir este acta de constitución de la comisión negociadora, va a identificar a las personas que forman parte de esta comisión negociadora y es muy posible que si es una comisión negociadora como tal, os pidan actas de elecciones sindicales, que es una comisión sindical, os pidan el comunicado que habéis hecho a los sindicatos representativos y la respuesta enviándoos a la persona que vaya a negociar. Por eso es importante, si hacéis un comunicado a sindicatos, que la respuesta, aunque os dé una respuesta previa de manera telefónica o de manera verbal, que siempre quede registrada y documentada porque vais a tener que aportarla en el registro. Segundo punto necesario, el acta de firma de plan. En este acta se va a dejar constancia de esta última reunión de comisión negociadora y aquí os digo, donde se acuerde o no el plan de igualdad que va a ir a registro. Este acta te va a decir cuáles son las personas que firman el acta, que son las que acuerdan el plan de igualdad, las que validan el plan de igualdad.
Y este acta también la vamos a subir a Redcom. Por último, el último acta necesaria, el acta de delegación. Y este acta va a ser la que vaya a nombrar a la persona cuyo nombre va a ser el que figure en el registro. En Redcom vas a tener que registrar con un certificado electrónico, vamos a designar a la persona cuyo nombre figure en dicho certificado electrónico. Y además de esto, os digo, será necesario incluir los datos. Os dejo aquí una captura de pantalla porque no os iba a poner la hoja estadística, se extiende hasta unas 10 páginas de Word, lo siento, pero es necesario incluir, no rellenar los datos en una hoja de Word, sino ir cumplimentando en Redcom uno por uno todos los aspectos y todas las preguntas que nos hace la hoja estadística del Plan de Igualdad, que figura como anexo al Real Decreto 900. Y esto sería lo necesario para poder registrar el Plan de Igualdad. Y rápidamente, porque me he comido mi tiempo bastante, voy a hablaros de qué es de todo esto, bueno, de todo esto y del Plan de Igualdad en general, en qué se está fijando Inspección de Trabajo. Pues, como os digo aquí, en todo. La Inspección de Trabajo ahora mismo, por la experiencia que estamos teniendo, cuando llega y pide plan de igualdad, o bien pide plan de igualdad, o bien viene con tu plan de igualdad, se está fijando en todos y cada uno de los aspectos que hemos ido mencionando y en todos y cada uno de los aspectos que han entrado en vigor con los reales decretos. Es decir, independientemente de que tu plan de igualdad sea de 2019, va a fijarse en los aspectos que hoy, de hecho, ya os digo, el 14 de este mes era el último día que tenían las empresas para adaptar su plan de igualdad al 901. Por tanto, Inspección de Trabajo va a ver si tienes plan de igualdad y si ese plan de igualdad está registrado, porque si no está registrado, como ya os he dicho, no es válido. Si ha sido modificado, porque era un plan previo a la entrada en vigor de los reales decretos, o si es posterior, si ha sido negociado correctamente. Las modificaciones tienen que ser validadas también por las mismas personas legitimadas de comisión negociadora. No puede hacer las modificaciones solo la empresa, no puede ser unilateral. Luego va a fijarse en si nuestro diagnóstico tiene los contenidos obligatorios. Evidentemente tenemos que tener un diagnóstico y si no tiene los contenidos obligatorios vamos a tener también que modificarlo y adaptarlo al 901. De la misma manera que se va a fijar si nuestro plan de igualdad tiene los contenidos mínimos que marca el 901. Ya os digo, esto es independientemente de la vigencia de nuestro plan de igualdad y de cuándo hayamos hecho nuestro plan de igualdad, porque teníamos hasta el 14 para poder modificarlo. Hemos tenido un año, el Real Decreto 901 daba un año para poder adaptar todos esos planes que ya existieron. Otro punto importante, y esto aquí hago hincapié, piden también los resultados y el registro en general del registro retributivo y de la auditoría retributiva. Y hago hincapié en esto porque si bien la auditoría retributiva es uno de los requisitos mínimos del plan de igualdad y así figura en los reales decretos, la auditoría, el registro retributivo es algo que no aparece con el 902. El registro retributivo viene marcado por el Estatuto de las Personas Trabajadoras y lleva años teniendo que haberse hecho por parte de las empresas de manera anual. ¿Qué pasa? Que lo que está haciendo Inspección de Trabajo cuando llega y te pregunta por el plan de igualdad, a pesar de que el registro retributivo no es un elemento obligatorio para el plan de igualdad, porque se hace de manera anual y no tiene nada que ver con el vigor de nuestro plan de igualdad, también lo pide. Así que, importante tener en cuenta que si tenemos plan de igualdad, bueno, evidentemente, independientemente de si tengamos plan de igualdad, tenemos que hacer el registro retributivo, porque el registro retributivo no tenemos que hacerlo a partir de un número de personas en plantilla, tenemos que hacerlo independientemente del número de personas en plantilla. Pero, además tenemos más de 50 personas y además tenemos que hacer un plan y una auditoría retributiva, por favor, tened un registro retributivo, porque nos lo van a pedir, es lo mínimo que tenemos que tener en materia retributiva. Por otro lado, no solamente tenemos que hacer la auditoría y el registro. Sabéis que nos dice la normativa que tenemos que justificar todas las brechas superiores al 25% y si no podemos justificarlas, establecer un plan de acción.
cuáles son los resultados de esta auditoría y cuál es el plan de acción que hemos previsto para subsanar, para mejorar todas esas brechas que puedan darse por razón de género. Importante tenerlo junto con la auditoría retributiva o junto a nuestro plan de igualdad. Y a colación a esto, el calendario de acciones y el cumplimiento de plazos. Es muy posible que si nuestro plan de igualdad es reciente, Inspección ya venga con el calendario, porque ahora es obligatorio registrar el calendario de acciones de nuestro plan de igualdad. Que venga y nos diga, oye, esta acción tenías que tenerla hecha para el mes pasado, muéstrame, si tienes hecha esta acción, muéstrame los indicadores y muéstrame que estás cumpliendo el plazo. ¿Qué más? El procedimiento de modificación. Este es importante, básicamente porque por nuestra experiencia hemos visto que RECOM es bastante puntilloso a la hora de admitir un plan de igualdad si no tiene muy bien especificado cuál es el procedimiento de modificación. Este procedimiento de modificación lo que te dice es qué voy a hacer, cómo voy a cambiar mi plan de igualdad, que tiene que ser este elemento vivo, si surge nueva normativa, si tengo cambios sustanciales en la plantilla, si tengo un nuevo convenio colectivo, si algo me modifica lo que fue el diagnóstico sustancialmente para hacer nuestro plan de igualdad y adaptar nuevas acciones que sean posibles hacer. Este procedimiento de modificación, obviamente, como ya os decía, no puede hacerse de manera unilateral. La modificación del plan, la adaptación del plan, el ajuste a la nueva normativa que pueda ir saliendo durante la vigencia del plan no se puede hacer de manera unilateral. Por tanto, también va a tener que ser aprobado por las personas legitimadas para negociar. Respecto al protocolo de acoso, que ponga aquí correcto protocolo de acoso, parece una frase cortita, tener un correcto protocolo de acoso, pero esto tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones a nivel de prevención, tiene implicaciones a nivel de formación, tiene implicaciones a nivel de gestión, que aunque no me voy a meter porque ya al final del taller, de la jornada, vais a ver mucho más en profundidad las implicaciones que tiene el protocolo de acoso sexual. Importante, que las medidas que hayan salido del diagnóstico sean adecuadas. No me vale tener un diagnóstico y que las medidas sean genéricas. Tiene que estar adaptado a lo que haya salido del diagnóstico. Que mínimo se haya hecho una evaluación intermedia y final. Mínimo. Siempre recomendamos, por nuestra parte, recomendamos que se haga de manera anual. Mucho más sencillo hacer un seguimiento anual que hacer un seguimiento a la mitad y al final del plan, pero por normativa nos vamos a fijar en que mínimo haya una intermedia y una final. Que el plan también sea de aplicación a las contrataciones por ETT. No nos podemos olvidar que de esto, si nos olvidamos, vamos a tener un problema, que nuestro plan de igualdad no solamente cubre a nuestra plantilla, sino que cubre a todas las personas que contratemos, aunque sean a través de ETT. Por otro lado, la eficacia de los indicadores, es decir, yo puedo tener acciones positivas magníficas y maravillosas que si no tengo indicadores de seguimiento no voy a poder saber si realmente son tan magníficas y maravillosas. Estos indicadores tienen que ser eficaces para demostrarme cómo están ayudando estas medidas a cambiar la situación de la empresa. Y por último, y aquí es importante y nos hablará la compañera que viene a continuación de ANAI, de la importancia de la figura del agente de igualdad, precisamente porque tenemos que identificar, Inspección se fija bastante en esto, en qué persona o personas son las responsables de llevar a cabo todo esto. Es decir, en mi empresa he designado a alguien para que sea responsable de que esto se cumpla, tengo que hacerlo, o sea, es necesario que lo haga, porque si no lo hago, probablemente este plan no vaya a término, este plan se quede en un cajón, y un plan que se queda en un cajón, ya os digo que es un plan que a Inspección de Trabajo no le gusta.